Tutankamón no fue un gran conquistador ni un faraón de larga vida. Gobernó durante un periodo breve y murió siendo apenas un adolescente. Sin embargo, su nombre ha perdurado más que el de casi cualquier otro faraón, y su rostro es conocido incluso por quienes no saben nada de Egipto. ¿Por qué? Porque en 1922, cuando el arqueólogo británico Howard Carter descubrió su tumba casi intacta en el Valle de los Reyes, el mundo quedó maravillado. Oro, joyas, esculturas sagradas, carros, armas, amuletos. Un verdadero tesoro sellado durante más de 3000 años. Y en medio de todo, el cuerpo momificado del joven rey, inmóvil pero rodeado de enigmas. Tutankamón ascendió al trono siendo apenas un niño, en uno de los periodos más inestables del antiguo Egipto. Su padre o figura paterna fue Akenatón, el faraón hereje, que intentó imponer un culto monoteísta centrado en el dios Atón, provocando una crisis religiosa y política profunda. Cuando Tutankamón llegó al poder, Egipto estaba fragmentado, herido y lleno de tensiones. Uno de sus primeros actos como rey fue restaurar el culto tradicional a Amón, devolviendo el poder a los sacerdotes y alejándose de la controvertida reforma de su antecesor. ¿Por qué su muerte es un enigma? Tutankamón murió a los 19 años, sin dejar un heredero, en circunstancias que siguen sin aclararse del todo. No hay registros contemporáneos que expliquen con claridad qué sucedió. Lo que tenemos son pistas fragmentadas: una pierna rota, señales de infección, malformaciones óseas, una línea genealógica marcada por posibles enfermedades genéticas y, al mismo tiempo, rumores antiguos de traición, conspiración y hasta asesinato. Lo más intrigante es que su tumba fue cerrada apresuradamente y muchos objetos en su interior parecen haber sido reutilizados de otros funerales. ¿Murió de forma inesperada? ¿Se intentó ocultar algo? ¿Por qué alguien tan insignificante en vida recibió un entierro tan opulento? Las teorías abundan, desde un accidente de carro hasta malaria, pasando por una conspiración palaciega. Los últimos días de Tutankamón. La imagen popular de Tutankamón es la de un joven faraón rodeado de oro y misterio, inmortalizado por la magnificencia de su tumba. Pero detrás de ese brillo funerario, hubo un niño que gobernó en un mundo lleno de tensiones, intereses cruzados y silenciosas luchas de poder. Sus últimos días, aunque borrosos en los registros históricos, sugieren que su final no fue simplemente una cuestión de mala salud, sino quizás el desenlace de una tormenta política latente. Uno de los actos más simbólicos de su reinado fue la restauración de Tebas como centro espiritual del imperio egipcio, después de que su presunto padre, Akenatón, trasladara la capital a Amarna e instaurara el culto exclusivo a Atón. Este regreso no fue solo geográfico, fue profundamente ideológico. Con este gesto, Tutankamón no solo devolvía el poder a los sacerdotes de Amón, que habían sido desplazados y marginados durante la reforma atonista, sino que también intentaba sanar las heridas espirituales del país. Reabrió templos, restauró imágenes de los antiguos dioses y permitió que se celebraran nuevamente los festivales tradicionales, largamente interrumpidos. Era una decisión sabia, pero también peligrosa. A pesar de ser rey, Tutankamón era aún muy joven y probablemente no tomaba todas las decisiones por sí solo. Detrás del trono se movían figuras poderosas. Su visir, Ay, el comandante militar Horemheb, y una clase sacerdotal que había esperado pacientemente su regreso al poder. Estas figuras, en apariencia consejeros leales, pudieron haber tenido sus propios planes e intereses. No está claro hasta qué punto el joven faraón controlaba realmente su destino, o si más bien era una marioneta entre manos expertas. Algunos egiptólogos sugieren que, hacia el final de su vida, Tutankamón pudo haber intentado afirmarse como gobernante real, más allá de su papel ceremonial. Tal vez intentó frenar la creciente influencia de sus asesores o equilibrar el poder entre los militares y los sacerdotes. En una corte aún marcada por las heridas del pasado reciente, la revolución atonista, el cambio de capital
la inestabilidad ideológica. Cualquier movimiento mal calculado podía interpretarse como una amenaza. La evidencia es tenue, pero reveladora. Hay indicios de cambios abruptos, decisiones no concluidas, tumbas preparadas con prisa, objetos funerarios claramente adaptados de otras personas. Todo sugiere una muerte inesperada, posiblemente inoportuna, o incómoda para quienes lo rodeaban. Tutankamón murió joven, sin advertencia oficial, sin una gran ceremonia pública previa, sin que los textos expliquen con claridad lo ocurrido. Salud del faraón, el cuerpo que habló siglos después. Durante mucho tiempo, Tutankamón fue una figura casi mitológica, el joven rey envuelto en oro, el símbolo del esplendor del antiguo Egipto. Pero cuando los científicos comenzaron a estudiar su momia con tecnología moderna, lo que revelaron fue una historia mucho más frágil, profundamente humana y trágica. Lejos de ser un joven sano y fuerte, el cuerpo de Tutankamón mostró signos evidentes de sufrimiento físico. Radiografías, escaneos y pruebas genéticas han pintado el retrato de un faraón que vivió con dolor, limitaciones y vulnerabilidades desde una edad muy temprana. Uno de los hallazgos más impactantes vino de análisis de ADN realizados en 2010, que detectaron rastros del parásito de la malaria en su sistema. Esto convirtió a Tutankamón en el primer faraón egipcio en ser diagnosticado con esta enfermedad, miles de años después de su muerte. La malaria, especialmente en su forma más grave, Plasmodium falciparum, puede debilitar a una persona hasta el extremo. Causa fiebres, escalofríos intensos, anemia severa, e incluso puede afectar al cerebro. Es muy posible que la enfermedad haya agravado cualquier otra condición que ya padeciera, debilitando su sistema inmunológico y dejando su cuerpo vulnerable a infecciones o fracturas fatales. El análisis forense también mostró una fractura grave en el fémur izquierdo, que pudo haberse producido poco antes de su muerte. Algunos expertos creen que fue el resultado de una caída o accidente, quizás mientras conducía un carro, algo que era común entre los faraones jóvenes y nobles egipcios. Otros, sin embargo, no descartan un golpe deliberado, aunque la evidencia para afirmar un asesinato directo sigue siendo debatida. Lo cierto es que una fractura abierta en esa época, sin antibióticos ni condiciones sanitarias modernas, podía fácilmente causar una infección letal. Y si su cuerpo ya estaba debilitado por la malaria, el golpe podría haber sido el inicio de su final. Otro hallazgo revelador fue el análisis de su árbol genealógico. Tutankamón era hijo de hermanos, lo que indica un alto nivel de consanguinidad, algo común entre las familias reales egipcias que buscaban preservar una sangre divina. Pero ese aislamiento genético tuvo un precio. Los estudios de su ADN y estructura ósea mostraron que sufría de diversas deformidades físicas, entre ellas un pie equinovaro, pie sambo, que le habría dificultado caminar sin ayuda. De hecho, se encontraron más de 100 bastones en su tumba, muchos de ellos con signos de uso, lo cual sugiere que caminaba con dificultad desde joven. También presentaba un paladar hendido y otras anomalías esqueléticas que podrían estar relacionadas con síndromes genéticos asociados a la endogamia. A pesar de ser el hombre más poderoso de Egipto, Tutankamón era físicamente vulnerable, marcado desde su nacimiento por decisiones políticas y religiosas tomadas mucho antes de que él existiera. La gloria que se espera de un faraón estaba en constante contraste con las limitaciones de su cuerpo. Y así, cuando murió, ya sea por enfermedad, accidente o complicaciones derivadas de su salud, su fallecimiento dejó no solo un trono vacío, sino también un silencio incómodo en la historia oficial. Pero su momia, con cada tomografía, cada fragmento de ADN, sigue hablando. Y con cada descubrimiento, nos revela que detrás del mito había un ser humano, joven, enfermo, y quizás víctima no solo de su tiempo, sino también de su linaje. Profundizando en las teorías sobre su muerte, ¿fue asesinado el faraón niño? 1. Ay, el visir que se convirtió en faraón. Ay era uno de los hombres más poderosos del reino, mano derecha de Tutankamón y heredero inmediato tras su muerte. Casualmente, o no, se casó con la viuda del joven faraón,
Angesenamón, muy poco tiempo después del entierro. Su ascenso fue rápido y conveniente. ¿Pudo haber tenido motivos para acelerar la muerte del joven rey? Muchos se lo preguntan aún hoy. 2. Horemheb, el general ambicioso. Comandante del ejército, Horemheb representaba a los sectores más conservadores y tradicionalistas de Egipto. Aunque no tomó el trono inmediatamente, eventualmente se convertiría en faraón tras la muerte de Ay, y se encargó de borrar los rastros del linaje de Akenatón y Tutankamón. Pudo haber jugado un rol desde las sombras, eliminando obstáculos para restaurar un Egipto más estable, a su manera. 3. Angesenamón, la joven viuda. Incluso su esposa, y media hermana, ha sido señalada en algunas teorías más atrevidas. Algunos piensan que pudo haber sido presionada, manipulada o incluso cómplice de una conspiración mayor. Después de la muerte de Tutankamón, desesperada por evitar casarse con un viejo cortesano como Ay, llegó a escribir una carta al rey de los hititas, pidiéndole un príncipe para casarse con ella. Un acto político desesperado, o el rastro de una traición más compleja. Uno de los principales elementos que impulsó la teoría del asesinato fue una aparente fractura en la parte posterior del cráneo de la momia, observada en las primeras radiografías realizadas en 1968. Durante años, se interpretó como posible evidencia de un golpe mortal, tal vez con un garrote, quizás durante el sueño, o como resultado de una emboscada. Sin embargo, estudios posteriores han generado dudas. Algunos expertos creen que la fractura pudo haberse producido durante el proceso de momificación, en un intento torpe o apresurado por embalsamar el cuerpo. Otros sostienen que el deterioro natural de la momia, o un daño accidental, al ser desenterrada por Howard Carter en 1922, también pudieron ser responsables. En resumen, la fractura existe, pero su origen sigue siendo ambiguo. No hay confesiones, no hay juicios, no hay papiros que narren el fin del faraón Tutankamón, pero el contexto, el poder en juego, las figuras ambiciosas a su alrededor, el silencio de los registros oficiales y la rapidez con la que otros ocuparon su lugar, mantiene viva la sospecha. ¿Un trágico accidente terminó con el faraón niño? No todas las teorías sobre la muerte de Tutankamón apuntan al asesinato. De hecho, una de las explicaciones que más fuerza ha ganado en los últimos años es también una de las más simples, y quizás por eso, la más humana: un accidente fatal. Lejos del aura de misterio palaciego, o de las conspiraciones entre cortesanos, esta hipótesis nos muestra al joven rey como un adolescente impulsivo, enfermo, quizá frágil, pero también ansioso por demostrar su valor. Y es ahí donde entra en escena una posible tragedia inesperada. Uno de los descubrimientos más importantes en el estudio forense de la momia de Tutankamón fue una fractura grave en el fémur izquierdo, una lesión que, según los investigadores, pudo haberse producido poco antes de su muerte. Lo más inquietante, se trataba de una fractura abierta, lo que significa que el hueso rompió la piel. En el antiguo Egipto, una herida de ese tipo podía ser mortal sin necesidad de intervención externa. No había antibióticos, no existía la medicina moderna, y las infecciones eran casi imposibles de contener una vez que ingresaban en el cuerpo. Algunos arqueólogos y médicos forenses han sugerido que la fractura pudo haber sido causada por la caída desde un carro real, posiblemente a alta velocidad. El uso del carro en combate y en rituales de caza era símbolo de prestigio y poder. Incluso en las tumbas, los faraones eran representados conduciéndolos con destreza y valentía, como héroes que controlaban el caos. Tutankamón, aunque enfermizo, tenía una reputación que sostener. Se han encontrado restos de carros en su tumba, algunos en perfecto estado, otros decorados con lujo extremo. Si combinamos esta teoría con los análisis genéticos que muestran que Tutankamón sufría de malaria, la imagen se vuelve aún más sombría. Un joven con las defensas debilitadas, con problemas óseos por la consanguinidad y expuesto a peligros innecesarios. Cualquier herida se convertía en una amenaza letal. Una infección generalizada provocada por esa fractura, sumada al impacto físico del accidente,
y a su ya deteriorada salud. Pudo haberle quitado la vida en cuestión de días o incluso horas. ¿Por qué se volvió tan relevante esta teoría? El avance de la tecnología médica y arqueológica ha permitido escanear momias sin dañarlas. Los estudios de la década de 2000, liderados por el egiptólogo Zahi Hawass y un equipo internacional, confirmaron que la fractura no había sido sanada, lo cual indica que ocurrió muy cerca del momento de su muerte. Además, se encontraron restos de embalsamamiento en la zona de la pierna, una pista más de que los embalsamadores intentaron tratar o cubrir la herida, quizás con urgencia, quizás con torpeza. La enfermedad. ¿Murió Tutankamón por causas naturales? A veces, los misterios más grandes tienen explicaciones silenciosas. Mientras las teorías de asesinato y accidentes espectaculares capturan la imaginación del público, la ciencia ha apuntado a una posibilidad mucho más simple, pero no menos trágica. Tutankamón murió a causa de una enfermedad que su cuerpo no pudo resistir. En 2010, un equipo de científicos egipcios e internacionales, liderados por Zahi Hawass, realizó análisis genéticos avanzados a la momia de Tutankamón, junto con otras momias reales de su linaje. Los resultados sorprendieron a muchos. El joven faraón tenía malaria. Y no una cepa leve, sino una de las formas más agresivas conocidas, Plasmodium falciparum, capaz de causar fiebre alta, convulsiones, coma y la muerte. La malaria era común en el antiguo Egipto, especialmente en zonas pantanosas cercanas al Nilo. Aunque a menudo era tratada con remedios herbales y rituales, los brotes graves podían diezmar poblaciones enteras. En el caso de Tutankamón, los estudios genéticos revelaron múltiples episodios de infección por malaria, lo que indica que no solo la contrajo una vez, sino varias. Su cuerpo, ya debilitado por otras condiciones médicas, no tenía la fortaleza suficiente para resistir una nueva recaída. Los síntomas habrían sido devastadores: fiebre, escalofríos, sudores intensos, fatiga extrema, quizás incluso desorientación o alucinaciones. Todo esto en el cuerpo de un joven rey, de apenas 19 años. Como vimos en la teoría del accidente, Tutankamón tenía una fractura severa en la pierna izquierda, probablemente una fractura abierta. Si bien algunos han sugerido que esta herida fue resultado de una caída de un carro, lo más relevante en esta teoría es cómo esa herida se infectó. En un cuerpo ya comprometido por la malaria, una infección en la pierna, especialmente sin antibióticos, habría sido devastadora. La fiebre de la infección se sumaría a la fiebre de la malaria, generando un colapso multisistémico. Muchos médicos forenses actuales creen que fue la combinación de ambas cosas lo que lo mató. Una enfermedad que lo tenía en vilo y una herida que se volvió imposible de tratar. Pero la historia médica de Tutankamón no se detiene ahí. Los escaneos de su momia revelaron que tenía deformaciones óseas, especialmente en el pie izquierdo, lo que podría haberlo obligado a caminar con un bastón. De hecho, en su tumba se encontraron más de 130 bastones, algunos claramente usados. Estas deformidades, según los estudios genéticos, estaban ligadas a la consanguinidad de su linaje familiar. Hijo de Akenatón y, muy probablemente, de una hermana de este, Tutankamón nació con una carga genética muy debilitada, predispuesto a problemas inmunológicos, físicos y posiblemente neurológicos. ¿Fue víctima de una conspiración política? Tutankamón es, sin duda, uno de los faraones más famosos de la historia. Sin embargo, irónicamente, su reinado fue breve, su poder limitado y su final, abrupto. Una de las teorías más persistentes señala que Tutankamón pudo haber sido asesinado no por venganza personal ni accidente, sino como resultado de una maniobra para restaurar el antiguo orden político y religioso egipcio. Es decir, una conspiración cuidadosamente tejida por quienes tenían mucho que perder si el nuevo rey cometía los mismos errores que su padre, Akenatón. Recordemos que Akenatón fue el faraón que instauró el culto exclusivo a Atón, un dios solar representado por un disco luminoso. En el proceso, cerró templos, persiguió al poderoso clero de Amón
y reubicó la capital a una ciudad nueva, Ajetatón, hoy conocida como Amarna. Cuando Tutankamón heredó el trono, a los 9 o 10 años, el país estaba fragmentado, humillado y espiritualmente herido. Aunque fue criado bajo la sombra de la reforma atonista muy pronto, posiblemente influenciado por sus consejeros, dio un giro radical. Restauró el culto a Amón, volvió a Tebas como capital religiosa y hasta cambió su nombre de Tutanjatón, imagen viva de Atón, a Tutanjamón, imagen viva de Amón. Este acto, lejos de calmar las aguas, pudo haberlo colocado en una posición muy delicada. Tutankamón representaba un riesgo. Su juventud, su inexperiencia y sus lazos familiares con Akenatón lo hacían manipulable, pero también impredecible. Si mostraba signos de simpatía hacia la antigua visión monoteísta, su presencia en el trono podía resultar peligrosa. Después de su muerte, el nuevo gobierno no solo eliminó rastros de Akenatón, sino también del propio Tutankamón. Su nombre fue omitido de las listas reales, y su figura quedó en el olvido durante siglos. Un borrado sistemático que, para muchos, es la huella más clara de que su muerte no fue un simple accidente o una enfermedad. El descubrimiento de su tumba. Pocas escenas en la historia de la arqueología han sido tan emocionantes, tan cargadas de misterio, como aquella mañana de noviembre de 1922, cuando el arqueólogo británico Howard Carter, luego de años de frustraciones y excavaciones fallidas, encontró lo que nadie imaginaba posible: una tumba faraónica casi intacta, escondida bajo siglos de polvo en el Valle de los Reyes. Después de años de excavar en Egipto financiado por el aristócrata Lord Carnarvon, el equipo de Carter ya estaba al borde del abandono. La mayoría de expertos pensaba que el Valle de los Reyes había revelado todos sus secretos. Pero Carter, obstinado, creía que faltaba una tumba, la de un joven rey olvidado por las crónicas oficiales, Tutankamón. El 4 de noviembre, los obreros encontraron un pequeño escalón tallado en la roca, justo en un lugar que había sido ignorado por años, al pie de la tumba de Ramsés VI. Carter supo de inmediato que se trataba de algo importante. Tras excavar cuidadosamente, apareció una escalera que descendía a una puerta sellada con el nombre de Tutankamón, grabado sobre el yeso. Un nombre que apenas sonaba en los registros históricos. Cuando el 26 de noviembre, Carter hizo una pequeña apertura y colocó una vela para mirar dentro. Lord Carnarvon, expectante, le preguntó: ¿Ve usted algo? Y Carter, con voz temblorosa y ojos asombrados, respondió: sí, cosas maravillosas. Al abrir la tumba, los arqueólogos se toparon con un espectáculo indescriptible. Muebles, estatuas, carros dorados, cofres, joyas, ropa real y más de 5.000 objetos personales, todo amontonado como si el tiempo se hubiera detenido. A diferencia de otras tumbas saqueadas siglos atrás, esta estaba casi intacta. Lo más impactante, sin embargo, aún estaba por llegar. El sarcófago de Tutankamón, con su máscara de oro macizo, serena y luminosa, cubriendo el rostro de un rey adolescente momificado. Todo brillaba, todo hablaba de poder, de ritual, de una vida real cortada demasiado pronto. El hallazgo fue una sensación mundial. En plena década de 1920, la historia de un faraón niño y su tumba intacta desató una fiebre egiptológica sin precedentes. Fue, en muchos sentidos, el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX. Pero lo más fascinante de la tumba no fue su riqueza material, sino las preguntas que desató. ¿Por qué un faraón fue enterrado en una tumba tan modesta para su rango? ¿Por qué muchos objetos parecen haber sido reutilizados de otras tumbas? ¿Y por qué su nombre fue deliberadamente borrado de muchos registros oficiales? La tumba de Tutankamón, más que cerrar un capítulo, abrió el enigma sobre su vida, su muerte y el verdadero poder que tuvo durante su corto reinado. Mientras se catalogaban cuidadosamente los objetos, comenzó a tejerse otra historia. Una que no tenía que ver con dioses, tumbas o linajes, sino con muerte súbita, casualidades oscuras y supersticiones milenarias. La muerte inesperada de Lord Carnarvon, el mecenas que financió la excavación,
ocurrió tan solo unos meses después del descubrimiento. Una picadura de mosquito que se infectó tras un corte mal curado. Sencillo para la medicina moderna, pero el detalle macabro lo transformó en leyenda. Se decía que en el mismo instante de su muerte, las luces de El Cairo parpadearon y su perro en Inglaterra aulló y cayó muerto. La prensa sensacionalista se aferró a eso con entusiasmo. Pronto, cualquier accidente, fiebre o pérdida relacionada con quienes habían entrado a la tumba era atribuida a la maldición del faraón. El mito se volvió tan popular que incluso se dice que Howard Carter se negó toda su vida a hablar del tema, aunque él mismo murió pacíficamente muchos años después. Se hablaba de tesoros malditos, de objetos que traían mala suerte, de esculturas con miradas penetrantes y joyas que jamás debieron ser desenterradas. Incluso algunos trabajadores egipcios que colaboraron en la excavación evitaban tocar ciertos amuletos por temor a despertar antiguas fuerzas. Hoy sabemos que muchas de las muertes atribuidas a la maldición tenían explicaciones médicas o coincidencias, pero hay algo innegable. La atmósfera dentro de la tumba Kawiso 62 es sobrecogedora. Ese silencio de siglos, ese polvo intacto, ese oro inmutable. Algo vibra en el aire, algo que ni el tiempo ni la ciencia han podido disipar del todo. Aún hoy, muchos visitantes del Museo Egipcio en El Cairo se estremecen al mirar la máscara dorada del joven rey. Howard Carter murió años después, en 1939, sin haber descubierto todos los secretos de Tutankamón, pero dejando un legado imborrable. Gracias a él, el mundo moderno se reencontró con una civilización majestuosa, compleja y profundamente humana.